que algunos de los de las personas, los veterinarios, todavía creen que quizás los peces no tienen una capacidad cognitiva y capacidad de olor suficientemente desarrollada como para proteger el bienestar de estos animales. Y de hecho, cuando uno habla de bienestar en animales, la delgada línea roja justamente es aquí en peces. Hasta aquí es momento proteger el bienestar o preocuparse del bienestar de los animales. Peces de producción, vamos a ver aquí que sí, efectivamente es un tema importante a considerar en bienestar animal, pero más evolutivamente hablando, más abajo en la escala evolutiva se pone más complejo. Moluscos, por ejemplo, o crustáceos, ¿creen que deberían ser protegidos o tienen algún grado de bienestar, algún grado de capacidad cognitiva? Porque eso es lo que sigue, ¿no es cierto? Tenemos mamíferos, aves, ¿cierto? Tigres, peces, anfibios, moluscos. ¿Qué creen? Por supuesto, porque peces siempre es como el límite. Pero siempre les pregunto un poquito más allá, porque esto es la discusión que va a venir después en los próximos años. Y que ustedes van a tener que estar ahí con una opinión y un criterio formado. Una almeja, un chorito, un camarón, como el que más se produce, ¿no? Camarón de ¿es siempre así? ¿Debería ser protegido el bienestar? Difícil pregunta. Y con esta presentación vamos a intentar entonces como dilucidar lo que pasó con los peces, a ver si es que al final de la clase les voy a hacer la misma pregunta, a ver si es que ustedes creen que después los moluscos, los crustáceos también deberían ser considerados, deberíamos preocuparnos del bienestar. ¿Por qué? Porque los peces ocurrió lo mismo que está ocurriendo ahora con los moluscos y los crustáceos, en términos de, a ver, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidar el bienestar de estos animales. Y el bienestar del peces en los últimos 20 años ha sido donde más fuerte ha estado, y justamente porque en los últimos 20 años se ha trabajado harto en temas de conducta animal y en temas de memoria que tienen los peces, en temas de capacidades de aprendizaje que tienen los peces, las capacidades sociales que tienen, la capacidad de dolor, evidentemente, y también desde el punto de vista evolutivo, tener esta capacidad de dolor o aprendizaje o memoria no puede ser exclusivo de solamente algunas especies animales, sino también de varias. Entonces, la pregunta era, ¿los peces teniendo esta capacidad, cuánto se acuerdan los peces? ¿Qué memoria tienen? ¿Tienen capacidad de aprendizaje? ¿Tienen esta capacidad que después vamos a ver cuando veamos metodología de el eavesdrop, que es mirar a dos o a varios animales de su misma familia o su mismo grupo y darse cuenta, por ejemplo, de que cuál es el ganador, entonces por eso no hay que meterse, o que cierta información se puede solamente observar como un pez tercero, así, mirando qué es lo que pasa con los demás peces. Eso es aprender, ¿no es cierto? Aprender mirando. Y si es que tienen una estructura social, si es que como en otras especies tienen jerarquía, etc. Y evidentemente dolor. Entonces eso comenzó hace unos 20 años atrás fuerte, sobre todo en peces de producción. Y se dieron cuenta que realmente los peces sí había que preocuparse porque tenían esta capacidad. ¿Cuáles son los signos externos de estrés en los peces? ¿Se acuerdan? Y como para seguir como con las clases pasadas, nuestra relación con los peces de producción es obtención de carne, ¿no es cierto? En algunos casos huevo, para el tema del caviar, o un par de especies que producen este caviar, pero básicamente es carne. Y nuestra relación con los peces, en realidad,
para la producción de carne, temas de producción animal, es relativamente reciente. Los salmones y otras especies de producción nos llevan más de 30 o 40 años de domesticación hacia una producción. Diferente que el caso, como vimos las clases pasadas, de otras especies que llevan 5.000, 8.000 o 10.000 años, por ejemplo, los perros locales, de convivencia y de evolución junto con el humano. Entonces eso hace también especial el tema del bienestar, porque todavía estamos descubriendo muchas cosas respecto y acostumbrándonos a mirar muchas cosas de los peces para entender el bienestar. Una de las grandes preguntas que se acuerdan, siempre hemos visto, si es que los peces o los animales sienten dolor o sienten estrés. ¿Los peces se estresan? Sí. Tienen los mismos mecanismos anatómicos y hormonales que los demás vertebrados, y se pueden estresar, estrés fisiológico, ¿no es cierto?, con salida de cortisol. Los signos externos de estrés de los peces tienen relación de nuevo con conducta animal. Porque lo ideal sería tomar una muestra de sangre, ¿no es cierto?, cortisol, medio cortisol, y sabes que está estresado. Pero hay otros signos de estrés que son relacionados a la conducta, y esos son, por ejemplo, ataxia. En los peces la ataxia, ¿sabes lo que significa ataxia, no? Dificultad de moverse. En los peces, ¿cómo se expresa eso? Con nado, cambio en el nado, porque ellos nadan, ¿no es cierto? Entonces cualquier cambio en el nado es un ataxia. En este caso, el signo externo de estrés son nados de alta velocidad, cuando empiezan a moverse muy rápido en el estanque, o giro lento. También otro signo de estrés externo es la ventilación aumentada, taquiventilación. En el caso de los peces, acuérdense que tienen un opérculo y branquia, y la forma de ver esta respiración es por los movimientos que tienen en el opérculo. Mientras más rápido, más estresados están. Y este signo externo, conducta externa, que es tos, boqueo también se le llama, que es cuando el pez sale a la superficie. No sé si han visto los que tienen acuario o han tenido acuario, que salen como a la superficie a tomar aire. Ese también es un signo de estrés. Y esto, bueno, fue estudiado, ha sido estudiado hace tiempo. Y por ejemplo, este gráfico muestra cómo se altera la tasa de ventilación, o sea, el movimiento opercular, ¿no es cierto?, cuando hay un estrés. Este es el momento donde está el estrés, acá, ¿no es cierto?, este es el tiempo, este es el porcentaje de aumento, esta es la tasa de ventilación, y esta aumenta cuando está el estrés presente. El estrés presente en este caso fue echarle formalina al agua, medio tóxico, por un tiempo determinado, ¿no? Y se vio que efectivamente la tasa de ventilación entonces se aumenta. Lo mismo pasa con el boqueo, por la tos, pero aquí solamente por un tema de escala que no se ve tanto. Entonces hay signos que uno puede ver de cambio en la conducta que sirven para ver el estrés. También el cambio de color o cripsis se ve alterado cuando están los peces estresados. Si ven ahí, hay un pez, ¿lo ven? ¿Sí? Algo, una mancha, ¿no es cierto? Un pez plano, que está súper bien camuflado con su medio ambiente. Eso lo hacen los peces de producción también. Tratan de adaptarse al medio, y si son incapaces de controlar su medio ambiente, ¿no es cierto?, como hemos visto la definición de bienestar, pierden esta capacidad de cambiar de color y en signos de estrés. ¿Cuáles son los signos internos? Ya se lo había dicho un poco. Bueno, hay signos internos como el ritmo cardíaco. Ahora, uno no anda midiendo al pez componendo debajo del agua para escuchar el ritmo cardíaco, pero sí estos son experimentos que se hicieron para ver efectivamente si había una alteración en el ritmo cardíaco cuando existe un estrés. Este gráfico esto justamente lo demuestra. La analogía después de la implantación de un electrodo para hacer otro experimento, o sea, un procedimiento bastante fuerte.
y el EGI son la tasa de ritmo cardíaco. Eso es lo que se ve efectivamente después, inmediatamente después del tratamiento o de este estrés, aumenta el ritmo cardíaco y puede disminuir a los 2 o 3 días después. Entonces existen signos internos que no se ocupan mucho porque uno lo anda, como les decía, viendo el ritmo en los peces, pero sí existen, o sea, se comportan igual que los humanos quebrados. Y lo otro que sí se puede ver y que generalmente se hace para ver signos de estrés en peces de producción es buscar ciertas hormonas típicas del estrés fisiológico, que es el cortisol, o las catecolaminas como adrenalina o noradrenalina, y que también existen y se generan, se gatillan su liberación con momentos de estrés. Y también la parte más hematológica, como ustedes bien saben, algunos, ¿cuántos son de segundo? ¿Algunos? ¿Todos de segundo para arriba? ¿Tercero? O sea, ya vieron el texto. ¿Algo? Cuando están los animales estresados existen cambios a nivel sanguíneo, tanto en la parte celular como en la parte no celular. Y en la hematología, por ejemplo, se ve un aumento transitorio del hematocrito en estrés y es por una disminución continua sin que el estrés se mantenga. La hemoglobina y todos estos otros parámetros asociados al hematocrito, ¿no es cierto?, también varían porque, bueno, si son porcentajes de volumen corporal medio, son porcentajes de lo mismo. También hay variación de electrolitos y osmolaridad en plasma, igual que en otras especies. Cuando están estresados, los electrolitos tienden a variar. Básicamente el sodio y el cloro son los que disminuyen cuando están estresados. Si uno ve el cortisol, que es como la medida más clásica de mirar estrés fisiológico, hay pruebas que se hicieron que efectivamente cuando uno hace esto del tiempo y esto del cortisol sanguíneo, y aquí ocurre un estresor, después y el estresor era meter un palo en el estanque, y le tomaron cortisol sanguíneo y se vio que aumentaba el cortisol inmediatamente y se mantenía en el tiempo. Puede durar hasta 1 o 2 días. Pero lo otro que se dieron cuenta, y esto es importante para todas las especies, no solamente para los peces, es que los animales se acostumbran al estrés. Y la respuesta del cortisol también es diferente si es que el estrés es muy repetitivo. Si el estrés es repetitivo, la respuesta es menor del cortisol. Esta subida de cortisol es menor, siempre sube, pero es menor. Y esto pasa en todas las especies, incluidos los humanos, que la próxima semana va a empezar con las pruebas y van a estar estresados. Pero ya después la última prueba ya no están tan estresados, su nivel de cortisol ya va a ser bastante menor. Y esto se hizo en peces de la misma forma que le estaba explicando. En el eje X entonces está el tiempo en horas y el cortisol en el eje Y. Y lo que se hizo fue tener un estresor que era limpiar el estanque. 3 condiciones. Uno, una vez al mes, otro, una vez a la semana, y la otra condición, una vez al día. Tenían varios estanques, algunos lo hacían la limpieza una vez al mes, otros lo hacían una vez a la semana y otros una vez al día. Y lo que vieron es que una vez al mes, la liberación de cuando se hacía una vez al mes, ese estímulo era mucho más fuerte para liberar cortisol. ¿Por qué? Porque era más distanciado, entonces no se acostumbraba. Se lo olvidaba, por así decirlo, al pez. Mira, ya me limpiaron, me estresé y después pasó un tiempo y de nuevo, entonces es mucho más fuerte. Pero si se hacía una vez a la semana, eso bajaba un poco más, y si se hace una vez al día, esa respuesta es mucho menor. ¿Se entiende? Se llama condicionamiento clásico nomás del cortisol. Pero ¿por qué es importante esto? Y también es importante para las demás especies. Porque si uno realiza una actividad estresora diariamente o con cierta frecuencia, va a obtener niveles diferentes, ¿no es cierto? Entonces, se lo hiciera a diferentes ritmos. Y por lo tanto, el valor de cortisol no es tan valioso para decir cuán estresado está un animal. Porque puede ser que esté más bien bajo y solamente porque está acostumbrado a un estrés. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces el nivel de cortisol sirve específicamente para
qué? Este va a ser pregunta para estresores agudos, poco frecuentes. Y poco frecuente. Porque ahí sí que el cortisol se eleva sobre los niveles normales, muy alto, y ahí uno puede decir, ¿sabes que realmente está estresado? Que hay algo extraño pasando. Lo otro, el otro gran tema en PC es que justamente muchos científicos en su momento dijeron, ¿saben qué? Esto, que son los cerebros, sistema nervioso central de diferentes especies, no tiene nada que ver con el sistema nervioso central de mamíferos, aves, reptiles. Anatómicamente son totalmente diferentes. Tenemos branquios, estos son tiburones, toxicinios y salmonídeos. Ustedes ven eso dentro de la misma grupo de animal, las diferencias anatómicas son importantes. No es como los mamíferos que el cerebro, si te van a encontrar más o menos igual, los camellos no, pero tienen los dos hemisferios, ¿no es cierto? Aquí está totalmente diferente. Entonces muchos decían, ¿saben qué? Si tiene tanta diferencia anatómica, incluso las sustancias blancas están invertidas, es imposible que sean capaces de tener capacidades cognitivas por un lado y capaces de integrar toda la información a nivel central y por lo tanto incapaces de sentir dolor, por ejemplo, o tener capacidades cognitivas elevadas, que es como un requisito para preocuparse del bienestar, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicieron? Esto, otro investigador, como ven ahí, la afectación más antigua, hicieron, ya, ok, probemos lo que dicen ustedes, o sea, no solamente basta con mirar y decir que son diferentes y eso, probemos, y lo primero que hicieron fue, a través de estudios electroquímicos, neurociencias, probar algunas cosas. Lo que hicieron era tomar neuronas y ver si es que la conducción de la información que tienen las neuronas era similar entre los diferentes taxas, ¿no es cierto? Aquí están los peces, este es una serpiente y este es un mamífero. Y vieron la velocidad de conducción, la amplitud del potencial de acción, la duración del potencial de acción, amplitud del potencial de acción elevado y las diferencias de voltaje que tenían estas neuronas. ¿Se acuerdan? Neurología, ¿se acuerdan de eso? Que así se medía cómo se transportaba la información, la velocidad, por lo menos cómo se llegaba la información de un punto a otro a nivel neuronal. Y lo que hicieron fueron, bueno, efectivamente estimular estas neuronas y ver cómo se transmitía la velocidad de conducción en peces va de 0,7 a 5,5. Sí, en diferencia importante, o sea, dependiendo de la especie. Pero en relación, por ejemplo, a un reptil, 3,8 está en el rango y a un mamífero de 0,7 a 5,7 estaba también en el rango. O sea, la velocidad de conducción era la misma. Es la misma. El potencial de acción, la amplitud del potencial de acción dentro de la neurona también era la misma, o dentro de los rangos 10, 90, 91, 70, 89. Hay incluso quizás con diferencia hacia abajo, o sea, igual bastante, mucho más adaptables que son los peces. La duración del potencial de acción es lo mismo. Lo importante es que se sepan los números, yo no puedo contar números. El concepto detrás es que aquí se probó que efectivamente a nivel neuronal se transmitía la información igual. Y por lo tanto, no había ninguna evidencia que dijera, ¿sabes qué? La información se transmite igual y llega a un sistema que aparentemente podría ser capaz de integrar esta información y hacer algo respecto a esa información, que todavía no estaba claro. Solamente vieron si es que se transmitía la información de la misma forma. Y para probar esto, si es que se integraba a nivel central y si existía una respuesta respecto de esto, se hicieron unos estudios clásicos de la línea Nedon, 2003 y 2005-2007, donde lo que hizo ella fue, ya que existía esta información en neurociencia, inyectar sustancias nocivas en diferentes partes de la cabeza, porque
qué la cabeza? Porque era una forma fácil de saber si es que sentían dolor, porque movían la cabeza y arrastraban en la gravilla del estanque, en el hemato. El resto del cuerpo también tiene unos receptores, pero la cabeza es más fácil. Claro, porque se tratan de arrancar. Entonces colocó estas sustancias nocivas alrededor de la cabeza y vio que uno cambiaba la conducta de dolor, ¿no es cierto? Sabía que la información subía hasta el sistema nervioso central y además esta información generaba un cambio de conducta en el pez que está asociado al dolor. Y para concluir y decir que efectivamente sentían dolor los peces, hizo la prueba que es como el Golden Standard, que es colocarle opioides, o sea, y administrar opioides a un animal que siente dolor debería disminuir el dolor, ¿no es cierto? Bloquear el dolor y volver a la conducta anterior. El opioide en el agua y yo también el opioide dentro del cuerpo de los peces. Evidentemente, vas a ver que efectivamente está dentro, ¿no es cierto?, todo el tema farmacocinético y se dio cuenta que toda esta conducta de dolor disminuía y se hacer. Les menciono esto porque esa es como la forma de medir en toda la especie animales si sienten dolor, para dejar tranquilos a los médicos humanos, básicamente, que son los más reacios a admitir que otros animales tienen capacidades similares o mejores que los humanos. ¿Cómo se llama lo que se le dio? Opioides. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes de ustedes hicieron farmacología? ¿Nadie? Opioides son un grupo de fármacos que actúan a nivel de membrana neuronal, receptores neuronales, y bloquean la transmisión de la señal dolorosa. Eso, cuando están en farmacología le van a decir qué receptores son, qué es lo que hacen, toda cosa que es súper entretenida, pero por mientras eso es lo único que necesito. Y también quedémonos con esta nada más, esta frase, el tema de la memoria, que efectivamente también hubo estudios respecto de cuánto podían recordar peces de producción. Esto se hizo con peces de vida libre, pero que son asociados a la producción porque se dan salmones. Lo que hicieron fue, estos investigadores, fue tomar los peces con pesca recreativa, o sea, anzuelos, todo eso que implica eso, dolor, etc. Y le colocaron le implantaron un GPS, un dispositivo localizador, y los volvieron a soltar. Y lo siguieron por 4 años. Y durante esos 4 años se dieron cuenta de que los peces evitaban pasar por donde había sido capturado hasta por 2 años. O sea, se acortaban un punto doloroso hasta por 2 años. O sea, un lugar donde había sufrido algún dolor, hasta por 2 años. O sea, esa experiencia la recordaba. ¿No? Pero ahora yéndonos más a lo que es bienestar propiamente tal, ¿cuáles son los problemas asociados al bienestar en peces de producción? Probablemente usted en la noticia de esta semana tuvo harto esta noticia en realidad, porque se metió en esto, como que cuando lo nombran uno salta el tiro, pero supieron que estuvieron los reyes de Noruega algunos en Chile. Y bueno, una de las cosas que ustedes saben de Noruega probablemente, o si no lo saben se los digo, es que hay una relación estrecha por el tema de los salmones. Y hubo harta protesta por el tema de los salmones en la 11ª región, duodécima región, en Magallanes, que estaban protestando porque no querían que se pusieran salmones en la 12ª región. Incluso creo que los argentinos quieren colocarse por el canal Beagle, no sé. Entonces hubo harta protesta. ¿Alguno de ustedes escuchó eso? ¿No? En Punta Arenas protestaron.
¿Por qué? Porque existe en la, vamos a ver en producción, apúntola cuando les toque, existe esta percepción de que los salmones, la producción de salmones es mala. Y es mala porque hay muchos peces en una jaula en el mar y contaminan mucho. ¿Sí? Algunos de ustedes incluso quizás crean eso, ¿no es cierto? Y eso tiene relación con las densidades. Pero cuán cierto eso no es tan cierto, porque bueno, los peces están controladas sus densidades dentro de la balsa jaula, pero sigue siendo un problema de bienestar, porque aún no se sabe cuál es la densidad óptima para cada fase del ciclo productivo. Las densidades que se manejan actualmente están basadas solamente en un tema de salud, de transmisión de enfermedades, porque hubo un tema ahí con los salmones que se enfermaron mucho hace 10 años atrás. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a colocar esta, una densidad máxima, y se acabó. Pero en realidad las densidades son súper importantes en todas las producciones porque determina un poco, o sea, determina de hecho la interacción que existe entre los animales. Mientras más denso, mayor interacción, mayor probabilidad de interacción hay, ¿cierto? Un poco lo que pasa aquí en la sala. Mientras más denso estemos, mayor va a haber la interacción y mayor probabilidad de cosas negativas de esa interacción puede haber. Entonces el problema en peces de producción son las densidades. ¿Por qué? Porque todavía no se conoce bien cuál es la densidad apropiada en cada uno de los ciclos de vida. Por ejemplo, lo que se hace generalmente en salmonicultura, estos son fechas, o sea, tiempo, y esta es la densidad que tienen los peces en la jaula, X peces por jaula. Como van creciendo los peces en un espacio que es limitado y siempre fijo, ¿qué es lo que pasa? La densidad va aumentando, aunque sean la misma cantidad de peces, porque van ocupando más espacio. ¿Sí? Porque la densidad de peces se mide por kilos por metro cúbico. Entonces va aumentando hasta, y así lo hacen los productores, hasta que se den problemas. ¿Problemas de qué creen que puede existir con las densidades? Como productores. ¿Eso es como la densidad se refiere a la cantidad de peces? No, el mismo número de peces, pero van creciendo más. Entonces tenemos menos espacio, la densidad aumenta. ¿Ah? Pelean, agresión, ¿cierto? Conducta agresiva. Eso es uno de los problemas que se ven y que hace que, por ejemplo, y lo hacen los salmoneros, dividir la jaula en dos. Sacan la mitad de los peces por una jaula y la otra mitad se queda libre. ¿Qué otro problema puede haber cuando hay alta densidad? ¿Se estresa? Sí, porque tienen poco espacio para moverse y tener su conducta natural. Competencia por el alimento. Y un poco eso también es competencia por recursos, ¿no es cierto? Y el recurso puede ser espacio o puede ser alimento. O agua, o sea, la suela. Puede ser por alimento y por espacio. Entonces cuando se dieron cuenta de eso, empiezan problemas de agresión, de que competencia por alimento, no crecen como deberían crecer, etc. Y hacen esta división en los peces. Actualmente, como les decía, la densidad en cada fase del ciclo productivo no está conocida. Lo que sí se admite, por ejemplo, y aquí un estudio bien bonito de los dispoceses, es que en mar, en una fase específica de los peces de producción de salmones, se sabe que, por ejemplo, densidades intermedias son mejores que las densidades externas. Y eso también se ve en la mayoría de los animales. Densidades pequeñas significa menos peces, N, en este caso es N, número de animales por metro cúbico. Recuerden que la mayoría de los animales son animales sociables, necesitan otros animales alrededor, a excepción de algunos grandes gatos que en alguna fase de su vida prefieren estar totalmente solos, aislarse completamente. La mayoría de las especies sí son sociables, entonces necesitan una interacción social. Y eso se ve un poco reflejado en esto. Estas son las densidades, una densidad de 15, 25 y 35 kilos por metro cúbico. Y esta en el eje Y muestra el valor de bienestar medido por varios indicadores que vamos a ver a continuación,
en esas densidades. Entonces aquí se ve que una densidad más baja afecta negativamente el bienestar, densidades intermedias aumenta el bienestar y densidades altas también disminuye el bienestar. ¿No? Entonces hay que buscar un punto intermedio en donde el bienestar es mejor. ¿No? Y dentro de, como ustedes decían, efectivamente las cosas que pasan cuando hay un alto bienestar o un mal bienestar, que son las agresiones con altas densidades y bajas densidades. Lo que hicimos con el grupo de investigación en Noruega fue decir, ya ok, si hay agresión entre los peces, ¿qué tipo de agresión hay? Porque hay diferentes tipos de agresión entre los peces. La agresión típica es la morderse entre los peces, otro es desplazar al pez, echar la foca, así como que acercarse, y el otro pez se corre despacito, y la otra es el ataque, que nada súper rápido hacia otro pez, tratar de agarrarlo y morderlo, pero el otro también se escapa. Esos son como las agresiones típicas de los peces. Entonces lo que se vio, lo que se midió después en estas densidades, en alta y baja densidad, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué tipo de agresión ocurría? Y nos dimos cuenta que en realidad en las densidades altas, que representa las barras negras, ¿no es cierto?, más oscuras, lo que ocurre en altas densidades es que hay más mordidas, a diferencia de bajas densidades. Y al revés, en el sentido que cuando uno toma todas las agresiones, total de agresiones, mordida, desplazamiento y estenado de ataque, las bajas densidades le ganan. ¿No? Evidentemente, esto quiere decir que esas dos son más predominantes, las dos últimas son más predominantes en baja densidad que el mordido. ¿No es cierto? Pero ¿cuál cree usted que desde un punto de vista de bienestar es más complejo, más fuerte, más importante? La mordedura, ¿no es cierto? Porque el ataque o el desplazamiento no genera el mismo nivel de estrés que una mordedura, que un daño físico. Entonces fue interesante. Uno dice esas pruebas son así como me ocurrió haber hecho, pero nadie la había hecho antes. Y dentro de ese mismo trabajo posterior, pero dentro de la misma línea de investigación, nos dimos cuenta que en realidad aquellos que comenzaban este ataque, esta agresión, estos grupos de alta densidad y baja densidad, no de densidad intermedia, eran los que comían más, eran los más grandes, y los que iniciaban la agresión, y los que lo recibían eran los más chicos, los más débiles. Entonces, con redes sociales, que eso es lo que está mostrando ahí, es la interacción entre individuos son los que inician la interacción a los que reciben la interacción, diferentes grupos, cuatro grupos diferentes. Se formaba esta red súper notoria, que eran estos que inician la agresión, los que recibían, y un grupo intermedio que estaba como mirando nomás qué es lo que pasaba. Otro gran problema de los peces en producción relacionado al bienestar es dónde viven, la calidad de agua, que son los parámetros ambientales, y su relación con las enfermedades. Por ejemplo, se sabe que la calidad de agua afecta la aparición de ciertas enfermedades. Por ejemplo, bajo oxígeno, menos de 4 miligramos por litro, o de presencia de compuestos amoniacales elevados, favorecen enfermedades como flabobacterias, enfermedades bacterianas, o uruculosis, que también es una enfermedad bacteriana, o BKD, que está afectado por la dureza del agua, al igual que este virus, el IPM. Existe un problema en peces de producción relacionado con el agua. Ese es el concepto. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la dureza del agua? La dureza del agua es la cantidad de sales de carbonato que hay presente. Puede ser carbonato de sodio, carbonato de potasio. Es un poco lo mismo que la dureza de agua acá que uno toma, que cuando uno hierve el agua, ¿no es cierto?, que se generan estas como piedras de carbonato, de calcio. Y mientras más dura el agua, aparecen enfermedades. Y eso ha sido un problema en los peces
constante, porque el agua que uno toma puede ser de pozo, puede ser del lago, puede ser de río, o si está en el mar, es el mar. Y uno tiene mucho control, sobre todo en el mar, respecto de estas características del agua, sobre todo en el mar. Un agua mucho un poco más fácil. Y el otro gran problema en peces, que relacionados con bienestar, es todo el tema del faenamiento de los peces, la cosecha, matanza y sacrificio de los peces. En la producción de peces se hace una cosecha de los peces, que es sacarlos del agua, transportarlos y matarlos. En todas las especies animales se hace algo parecido. En el caso de los peces hay que traerlos en agua hasta el momento de la matanza. Y es importante porque en otras especies ya ha estado bastante claro qué es lo que hay que hacer. Y de hecho, si revisan la diapositiva de las otras clases, no hablamos del problema que existe en matanza o en sacrificio, en beneficio de los animales, ¿no? Cómo mueren, el momento de la muerte, porque está solucionado, ¿no? Básicamente una percusión en la cabeza bien hecha y estamos. Pero entonces todavía sigue el problema. ¿Por qué? Porque está todo este periodo desde que se saca el agua hasta que se mata y que hay que mantener bien al pez. Y los peces, ojalá, estén cerca de la planta de proceso. Y generalmente no es así. En cambio, los animales terrestres sí es mucho más fácil. Lo primero importante en peces, relacionado al bienestar durante ese periodo, que es la matanza, el sacrificio, es el ayuno que tienen que tener. Está comprobado que un ayuno prolongado lo que hace es generar. ¿Qué es lo que pasa si no comen los animales por un tiempo? ¿Qué cosa? ¿O qué es lo que hace uno cuando deja de comer o hace dieta? Come menos. ¿Ah? Pierde peso, ¿no es cierto? Pero pierde peso, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo de perder peso? Hay una hipoglicemia, se empieza a sacar el... Ya, exacto, ¿no es cierto? Viene una hipoglicemia y el organismo dice, ¿sabes qué? Tengo que generar, ¿cuál era? Glucagón. Que hace que empiece a partir del propio, ¿no es cierto? Entonces te empiezas a adelgazar, empiezas a estar en un estado de catabolismo, no anabolismo. Empieza en un estado catabólico, donde uno empieza a consumir las reservas que tiene, o incluso no las reservas, ya se sigue hasta más allá de las reservas. Eso es lo que pasa en los ayunos prolongados en peces. Y está comprobado que bueno, el ayuno, ustedes saben para qué se hace en todos los animales, incluidos los peces. En todos los animales se hace ayuno antes de la matanza. ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué debería hacer? Exactamente. Es para disminuir la cantidad de bacterias en el intestino. Pues cuando se faena, tienes que abrir, ¿no es cierto?, sacar el interior, y si se está lleno de fecas, material fecal en el intestino, se podría eventualmente contaminar toda la carcasa, ¿no es cierto? La carne, el animal terrestre o los peces, los filetes de los peces. Entonces siempre se hace un ayuno para disminuir esa carga, ¿no? y mejorar este riesgo. Pero también se hacen los peces, y lo que se ha visto es que los peces, y aquí está este cuadro, representa eso, el conteo total de bacterias a nivel intestinal, de las vísceras, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Lo que se ve es que si uno empieza el ayuno en el tiempo cero, esto empieza a bajar hasta el día 3 más o menos, 72 horas. Después de eso ya no baja más, incluso puede haber una translocación, ¿no es cierto?, bacteriana, y empieza a aumentar las bacterias en el intestino, o por lo menos mantenerse en ese nivel. Entonces, más allá de 3 días, no tiene ningún sentido mantener a un pez en ayuno, desde un punto de vista a controlar las bacterias en el intestino, ¿cierto? Lo que ocurre es que justamente los ayunos en peces se hacen más allá de eso. ¿Por qué? Porque los centros de producción están lejos de donde se faenan los peces. En Chiloé, la mayor parte de los centros de
de faenamiento están en Puerto Montt, o en la cercanía de Puerto Montt. Y por lo tanto, por lo menos esos peces, en estos barcos que llevan los peces hacia la planta de proceso, se demoran unas 8 horas. En la 10ª región pueden llegar hasta un día completo, y en la 12ª región hasta 2 días en barco, hasta la planta de proceso. Más los días que ellos cuentan, claro, en el centro dicen ya voy a hacer un ayuno de 3 días porque comienzo en 3 días más a llevar los peces para allá. Entonces tenéis como 5 días a veces en ayuno. Y eso provoca estrés, provoca todo lo que ustedes decían, provoca un estrés, una disminución de luz. ¿Sí? Pero eso solamente la pesca industrial, la pesca En- artesanal no es eso. En la pesca, sí. No, pero esto estamos hablando de animales de producción. La pesca que dijiste tú es la pesca de arrastre, que esa no es otra cosa. Esto es para producción animal. En pesca artesanal, los pescadores artesanales no ocurre esto, porque uno agarra los peces sin ayuno. Entonces el ayuno es importante porque hay momentos de ayuno durante la producción y que hay que evitarlo. Entonces ustedes como veterinarios tienen que tener ojo cuando hablen de bienestar animal, así que se encuentran después trabajando los salmones, evitar este ayuno prolongado. El ayuno también, por ejemplo, se hace para momentos de vacunación. Disminuye el contenido gástrico y gastrointestinal y pueden vacunar con mayor tranquilidad porque no evitan la perforación de vísceras. El estrés durante la cosecha, que les decía, cuando se sacan los peces hacia la matanza, es importante porque considerar porque lo que se hace es ir sacando los peces, se le dan estas balsas jaula, la jaula del mar, y se apiñan los salmones en una esquina. Eso provoca un aumento de estrés por cortisol porque están todos apiñados con alta densidad. Y eso es lo que demuestra un poco esta curva. En la medida que se mantienen apiñados por los minutos que corresponde esto, el cortisol va subiendo de forma lineal. Entonces lo que hay que evitar es justamente eso. Cuando se están sacando los peces, ojalá que se vayan sacando de a poco. Se sube la malla, se baja la malla. Y eso fue probado justamente en estas líneas discontinuas que está demostrando que el cortisol sube, pero si uno baja esta red, después baja el cortisol. Existe. Y finalmente nos vamos a lo que es la muerte proveniente tal, que es una gran discusión actualmente en salmonicultura de cómo matar los peces. Es que eso es lo que vamos a ver ahora. La forma de matar a los peces se han ocupado y se siguen ocupando estas 4 formas de matar a los peces. Narcosis por CO2, con CO2, o sea, agregarle CO2 al agua y desplazar el oxígeno, por lo tanto se ahogan. Live chilling, que es echarle hielo al agua donde están los salmones, donde llegan los salmones al planta de proceso, entonces se enfrían y quedan noqueados, supuestamente. La percusión, que es el golpe en la cabeza, ¿no es cierto?, palocaína, en el caso de los peces, o el uso de electricidad, percusión. Se le pone electricidad al agua. Ahí vamos a rezar. Tiene que ser una electricidad baja porque si no los músculos se van a... Así es, ese es el gran problema que existe. Es un problema de seguridad del operario, es un problema de ajustar bien el voltaje y el anclaje. Existe esta discusión, ¿por qué? Porque, como les decía, muchos productores y personas que trabajan con peces consideran que los peces no tenían dolor, que no importaba un poco el tema de que no tenían conciencia, no tenían capacidad cognitiva elevada, entonces se les puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo? ¿No ha visto ¿Cómo? No ha visto Nemo. Ahora, en Nemo está la, ¿cómo se llama? La Dory, que tiene que ella tiene un problema de memoria, pero no puede. Supuestamente los peces tienen buena memoria. Entonces el problema con el tema de cómo matar a los peces siempre ha estado, aún está en boga.
Y los estudios señalan que en realidad, si ustedes vamos a conversar este gráfico, hay una forma nomás en realidad de matar a los peces. ¿Está normado ya? No está normado, está la evidencia científica que vamos a discutir ahora, pero todavía no está normado porque nadie se quiere casar con un método de matanza, de sacrificio. Ningún gobierno todavía se ha casado con uno de esos, ¿no? Lo que implica que mover a toda una industria que haga eso es complejo. Y políticamente quizá va a ser más complejo. Nos vamos a centrar en lo que dice salmón, ¿no? Que es más o menos lo mismo para las demás especies, pero las demás especies tienen diferencias en cantidad. Salmón, como les decía, los métodos de matanza, está la percusión, o sea, el golpe en cabeza o de alguna forma destruir el sistema nervioso central, narcosis por dióxido de carbono, inyectarle dióxido de carbono, corte de branquias o agallas, el spike, que es un implemento que se coloca encima de la cabeza y se hace un hoyo en la cabeza, y la anestesia. Esos son los que se ocupan más que nada de salmón. Y lo que hicieron estos investigadores fue decir, ya ok, si son esos, vamos a ver algunas conductas asociadas a la inconsciencia en los peces. ¿Cuáles son las conductas asociadas a la inconsciencia en los peces? Es que las conductas automiciadas, que por ejemplo nado o tratar de escaparse del operario, ¿no es cierto?, de la persona que lo tiene, desaparecen o no desaparecen. Cuando están inconscientes debería desaparecer, porque están inconscientes. Respuesta a estímulo. El estímulo que se aplica en los peces para saber si están conscientes es apretarle la cola, la base de la cola, y si se mueven están conscientes. Reflejo, hay algunos reflejos importantes. Estos son reflejos de dolor nuevamente en diferentes partes del cuerpo, y está el reflejo ocular que tienen los peces, que no sé si está mal, pero de ahí lo conversamos. Entonces ellos dijeron, ya, vamos a ver estas conductas, estos reflejos, a ver si es que disminuyen, o cuál de estos disminuye de mejor forma, si está relacionado con la conciencia, con los diferentes tipos de métodos de matanza. Si uno ve percusión, es 0, significa que todos no están presentes cuando uno aplica percusión, que es bueno, ¿cierto? O sea, están inconscientes realmente. La percusión provoca una inconsciencia irreversible. En cambio, dióxido de carbono demora 6 minutos, 7, 6 minutos o 6 minutos en que esa respuesta disminuye a 0. O sea, los peces se nota que todavía están conscientes, todavía están presentes esos reflejos, esas conductas con ese tipo de matanza. Lo mismo para el corte de agalla, evidentemente es menos porque en la medida que se va desangrando el pez, llega un momento que llega un paro cardíaco, que se muere, 2 a 3 minutos. Y los demás que también son, el spike es meterle este fierro en la cabeza, y la anestesia también genera 0 respuestas inmediatamente. Entonces, si uno ve esto, ¿cuál es el que habría que recomendar para salmones y peces en general? Y después nos vemos en los demás. Es percusión o eléctrico. Y provoca una inconsciencia inmediata. ¿Por qué es importante eso? Porque la idea en la matanza, aunque ellos todavía no han hecho producción, para que sepan, la idea en la matanza de los animales de producción es que el animal quede inconsciente pero respirando y con un ritmo cardíaco normal. Queda inconsciente y ahí uno hace el corte en yugular con grandes vasos y se genera de sangre, ¿cierto? Hasta que entra en un paro cardíaco, para el respiratorio dependiendo de la especie, y se muere el animal. Y se provoca, sí, estando inconsciente, un buen desangrado, porque el corazón sigue bombeando hasta el máximo y se desangra bien el animal y no quedan residuos de sangre que son altamente favorables para la decomposición después microbiana. Para eso se hace. Y también porque está el tema ético de que el animal no debería estar consciente cuando se muere. Eso. Entonces, método recomendado, que todavía no están de acuerdo todos los gobiernos en tomar, es percusión y eléctrico. Porque tiene un costo. El costo está asociado a que si tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que hacer percusión,
sea, ponerle un percutor, ¿no es cierto?, en la cabeza a cada uno de los peces. Es un sistema donde uno coloca la cabeza del salmón o el pez y le llega un percutor, una cuestión de metal con aire comprimido, le pega en la cabeza y ya, no queda. Y el eléctrico es colocarle electricidad al agua donde está. Tomar una decisión así implica que toda la industria tiene que hacerlo. Y eso tiene un costo importante. Aquí nos salía, por ejemplo, el tema del live chilling que se ocupó harto y se sigue ocupando en Chile, es que echarle hielo al agua. Los peces, claro, aparentemente están noqueados. ¿Por qué? Porque un agua a casi 0 grados, los peces, como son poiquiltermos, disminuyen su actividad y quedan menos activos, pero están conscientes. Es como estar paralizado, pero mirando todo. Pero no están noqueados, no están inconscientes. Y el problema para terminar ahí, el problema con el noqueo y la electricidad, un poco lo que habla la compañera acá, con el noqueo, tanto con el noqueo como la electricidad, los sistemas se setean al pez promedio, que en realidad no existe, cálculo matemático, en donde uno dice, ¿sabes qué? Toda mi masa de peces en esta jaula, que tiene, no sé, 3.000 peces, tienen en promedio 1,2 kilos o 3,5 kilos, ¿cierto? Entonces tú colocas tu percutor y tu electricidad a ese tamaño pez, porque ustedes saben que las poblaciones no son así, las poblaciones van de más chicos a más grandes. Entonces el problema con el percutor está en que si está seteado a 3,5 kilos y que llega un pez de 1 kilo, que puede ocurrir, ocurre, el percutor no le va a llegar porque va a pasar por el lado porque es más chico. Y si es más grande, no le va a levantar la cabeza, tampoco le va a llegar al cerebro. Entonces eso es complejo porque tendría que tener varios sistemas asociados un poco a esta distribución que existe en las poblaciones de producción. Y por el lado eléctrico es justamente eso, de nuevo, está seteado a la mitad. Entonces tú colocáis el voltaje, el amperaje listo para que quede noqueado el que está promedio, de 3,5 kilos. Pero un pez chico con un voltaje alto, ¿qué es lo que pasa? Se destruye casi, porque existe fractura básicamente, y mala calidad de carne. Y el pez grande no le pasa nada, hace costumbre, no queda noqueado. Entonces, eso, tomar la decisión de uno u otro implica un costo inicial importante y además tener sistemas que estén considerando esta dispersión en producción. ¿Cómo se mide el bienestar de los peces en producción? A través de diferentes indicadores, al igual como vimos en otras especies, hay indicadores que nos dicen cómo está el bienestar de los peces. El primero es, y uno más ocupado, que es daño físico y deformidades, que uno ve, ¿cierto? Bueno, el daño físico y deformidad ocurre en vía silvestre y producción. La deformidad es una distorsión adquirida congénita de un órgano en parte del cuerpo. Eso quiere decir que una enfermedad puede ser causada por genética, pero también uno la puede causar como humano cuando no le da cierto compuesto en la dieta y que empiezan estas deformidades. Y ocurren en todo el ciclo de vida, puede ocurrir en todo el ciclo de vida del pez que está en producción. Por ejemplo, deformidades en peces, estamos viendo esta, daño en boca, ¿no es cierto? Este no tiene daño y estos son daños más progresivos. Un pez que está bien, o un pez que está con deformidades de este estilo, que es el skimmer disease, que es el pez que tiene la boca abierta, no puede comer y mantiene la boca abierta, no puede comer bien, no puede respirar bien a través de la branquia, ¿no es cierto? Y está en un estado de mejorado bienestar. Entonces uno puede medir este indicador, puede sacar 10, 30 peces y medirlo y decir, ¿sabes qué? Colocarle un número que no aparece. Dos modalidades, ¿ves? 4 alimentaciones. Ah. Están mal los dos. Sí, faltan 4. Ya. ¿Qué alimentación? Falta el 3. 4, Sí, sí, falta falta el 3. ¿Más que viene del fondo?
para terminar con el tema de peces, otro tipo de indicadores que sirven para medir bienestar del pez son las conductas. Las ventajas de las conductas, que son rápidas de medir, son fáciles de medir, se pueden estandarizar y se pueden cuantificar, aunque no lo crean, lo vamos a ver cuando empecemos a ver etología, que todas las conductas se pueden cuantificar de una u otra forma, aunque uno no lo crea, tanto en tiempo como en cantidad. La desventaja es que muchos de ellos necesitan este desarrollo de habilidades, y para eso hay que estar ahí metido y mirar mucho el animal para saber cuáles son las conductas que uno está mirando. Hay a veces, en el caso específico de los peces, no siempre estas conductas son visibles a simple vista. ¿Por qué? Porque los peces, como vienen en el agua, se pueden ir más al fondo y uno no los ve. Cuando estamos en mar, cuando estamos en producción en tierra o en agua dulce, en estanque, se pueden ver, pero igual se pueden tapar algunas conductas. La mayor dificultad es acostumbrar el ojo a ver qué conducta hay que ver. Y para eso se hacen etogramas, etcétera, que vamos a ver en la parte de etología. ¿Cuáles son las conductas importantes en los peces de producción a cuantificar? La conducta de alimentación, la conducta de nado y la conducta de agresión. La conducta de alimentación ya la hablamos recién, pero básicamente es aquella conducta, como su nombre lo indica, donde el pez busca su alimento y por lo tanto es una conducta que debería estar presente cuando se da el alimento. A veces hay que ser súper así como básico a veces para hablar, pero es cierto. Si uno le ofrece alimento, el pez debería buscarse alimento. Sobre todo si es que no se alimenta, evidentemente. Si no ocurre, efectivamente hay una conducta errada de alimentación. Las otras conductas erradas o conductas que no son normales de alimentación es la conducta de pelea durante la alimentación, las agresiones que vamos a ver a continuación. La otra conducta importante es la de nado normal. En los peces, ¿qué tipo de nado tenemos? El nado normal, que es normal, que es el que están sincronizados su nado con los demás peces, pero que no hay ningún están sincronizados hacia una misma dirección con una velocidad constante. Cuando existe algún cambio de eso, por ejemplo, peces que están nadando en contra de todo el resto, están en contra, que estén nadando en círculos rápidos, en tirabuzón, saltar del agua, por ejemplo, son nados anormales, o nados que no tienen relación con el sistema social, o sea que están todos no sincronizados. Y la conducta de agresión también es importante porque es fácil de medir y uno puede ver cómo los peces se pelean. Y ver esta conducta que habíamos hablado inicialmente. Espera. No. Antes era un par de videos donde se mostraba la conducta de ataque entre salmones. Pero no. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta de peces? ¿No? Entonces pasamos a cerdos. Bienestar en cerdos. ¿Cuántos de ustedes han ido a una chanchera o conocen los cerdos? ¿No? ¿Tú no has trabajado? ¿Ustedes no han salido al terreno a hacer son ricos? Yo sí. Son ricos, ¿cierto? El tema de bienestar animal en cerdo justamente por nuestra relación que tenemos como humanos con los cerdos. Nuestra relación es beneficiosa para nosotros porque obtenemos alimento. Diferentes tipos de alimentos que vamos a ver. Y nuestra relación con los cerdos data de hace bastante tiempo atrás. Antes los cerdos estaban libres
las poblaciones de cerdo eran libres, ¿no es cierto? Y no eran los cerdos como los conocemos nosotros, que es una raza, una especie especial. Este es el jabalí, ¿no es cierto? El cerdo salvaje. Y los hombres empezaron a interactuar con estos cerdos, a domesticarlos, hace alrededor de 6.000 años atrás. Y de ahí se empezaron a mezclar y a mejorar ciertas características de los jabalí hacia una especie totalmente diferente en la subscrofa, ¿no es cierto? A través del tiempo hasta la actualidad. Y fue domesticado, como decía, comienza la domesticación hace 6.000 años acá. Un animal muy inteligente, muy bueno para producir alimentos. En las poblaciones, no había los números, porque estos son en otra escala, por tiempo. Las poblaciones iniciales de cerdos en el mundo están relacionados con Asia. Los cerdos son asiáticos. Los cerdos son de Asia. Las demás especies están en otros lados, como se ve ahí, pero los cerdos son de Asia. Y que después se movieron al resto del mundo. El propósito, como les decía, desde la razón humano-animal en este caso es producción de carne con diferentes usos. La más conocida justamente es la producción de carne, ¿no es cierto? Y diferentes tipos de carne que se pueden obtener de este animal, pero también existen productos al cerdo, al igual que la gallina, casi toda la especie de producción, el que se aprovecha más de todas las especies. Además de la carne, se aprovecha la sangre, se aprovecha la piel, se aprovecha la grasa, la manteca, ¿no es cierto? Y de todo esto se pueden sacar diferentes tipos de productos. La grasa, que es la manteca, Las gomitas. se pueden sacar, por ejemplo, laxantes, margarina, pueden ser incluidos diferentes tipos de productos, glicerina. La carne, diferentes tipos de carne, el pelo, se puede sacar cisteína. ¿Para qué se ocupa la cisteína? Como aminoácidos esenciales, cisteína, acuérdate que tienen estos aminoácidos que tienen son esenciales. También los pelos se pueden ocupar para pintura o para lavarse los dientes en algunos países. Los huesos, una fuente de calcio importante, la sangre ya lo habíamos hablado. Y así el resto del órgano. De hecho, es uno de los que más, de las especies donde se come casi todo. Desde la cabeza, las patitas, ¿cierto? Se come todo. Muy buen animal de producción. Y lo que decía el compañero, claro, efectivamente, por ejemplo, las gomitas o las sustancias, se llaman, ¿no es cierto? Ahora se llaman marshmallows, provienen justamente de los huesos, de las patas de los chanchos, donde uno puede agarrar esta sustancia que permite hacer este tipo de alimentos, ¿no? Sí. Gelatina. O sea, antes de que llegaran estos productos ya más industrializados, uno comía sustancias que venían de patas de la piel o de las patas de las vacas y de los cerdos. Y uno se estaba comiendo y encontraba un pedacito un poco más duro de gelatina. ¿Cuáles son los principales problemas de bienestar en cerdos? Aquí hay que identificar las diferentes etapas de producción. Y por lo tanto vamos a hablar primero de las cerdas que están secas y las cerdas que están preñadas. ¿Cuánto hicieron producción de cerdo? ¿Han hecho producción de cerdo? ¿Nadie? Bueno, una de las etapas de producción es cuando están las cerdas secas, significa que están sin cría y no están preñadas. Y otra etapa es la que están preñadas pero vegetales. Y aquí, evidentemente, lo que uno busca es que se preñen lo antes posible y que no haya problemas en la preñez, ¿cierto? Y por lo tanto, los problemas de bienestar están relacionados a eso.
problemas reproductivos y están asociados a problemas con el medio ambiente, especialmente en la alimentación. Cuando uno no alimenta bien a las vacas que están secas o preñadas, va a tener problemas de reproducción, no entran en celos, por ejemplo. Entran en estos anestros prolongados. Un anestro es una etapa donde no existe el celo muy prolongado. Entonces no entran en celo, no entran en una etapa reproductiva, que es un problema de bienestar también para el celo. Y por lo tanto se deben diseñar sistemas que justamente permitan a las hembras tener una buena cantidad y calidad de alimentos. Actualmente lo que se está ocupando es que se ponen a las hembras secas o a las hembras preñadas unos dispositivos eléctricos que se acercan a donde está el comedero y el comedero la identifica, su pista, y le dice, ¿sabes qué? Esta es tal cerda y necesita tanta cantidad y de este tipo de alimentos, y le da justo el alimento que usted. Y les va contando cuánto alimento va comiendo durante el día, por ir varias veces hasta que complete su ración y no le da más. Entonces ese tipo de alimentación tiene que ser controlada y bien hecha. Y eso es lo que se mostraría ahí. Estos son los comederos, no sé si aquí tienen puesta como un collar donde lo identifican. La tecnología cada vez está más moderna y avanzada, y estos dispositivos que antes eran como unos collares tremendos, así con esto de geolocalización de animales silvestres, ahora ya se reducen a unos chips chiquititos como los que se están colocando en los perros para identificar. ¿Qué otro problema en cerdas preñadas? En cerdas preñadas asociados a esa etapa productiva, como están preñadas, lo que ocurre frecuentemente son problemas de mastitis, metritis y agalaxia. La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, la metritis es la inflamación e infección de útero, y la galaxia es la problema en la producción de leche. Aquí se presenta durante la fase de preñez. Que no produce. Estos son los problemas de la fase de preñez. Los tres, sí. Incluso un síndrome que se llama producción, o no sé si lo ¿Pueden ser momentáneos? pueden perdurar. Sí, por eso es el problema. Está asociado existe un síndrome que está donde están las tres presentes, el famoso metritis, el MMA, mastitis, metritis de galaxia, que se presenta en hembras preñadas. La mastitis, ¿alguien hizo producción? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la mastitis, metritis de galaxia? Problema importante. Ahí se ve que un problema productivo más que de bienestar, pero es un problema de bienestar. Una hembra con mastitis tiene dolor, fiebre, etcétera, que lo pone en un estado de bienestar mejorado. Lo mismo con una metritis y una galaxia. Ahí hay algunas imágenes metritis de cerdas con esta glándula mamaria compacta, caliente, ¿cierto? Con inflamación, la metritis, con esta descarga sanguinolenta, que puede incluso ser con infección, ¿no es cierto?, confuso, que no se trata. Y ahí está lo que decía, el doble problema cuando existe mastitis de galaxia, cuando están en una densidad alta, las células preñadas, es donde existe más problemas. Lo que se ha hecho para evitar justamente este problema y evitar el problema de estrés asociado y el tema del bienestar asociado es tener a maternidades individuales más que esta maternidad donde están todas juntas, como se ve en la primera diapositiva, nada más que están todas en esta como está, poca movilidad y todas juntas. Eso ya no se ve cada vez menos. Está la tendencia de cambiar a todos a sistemas individuales con más espacio, como se ve en la segunda imagen, y ahí disminuyen efectivamente estos problemas a la mitad.
en la presentación, un 12% en vez de un 24%. Que harto sí que es otro problema importante en cerda preñada y seca, que también se ve en otras etapas del ciclo, son las estereotipos o conductas estereotipadas. Son conductas que no tienen ningún fin conocido y que representan una frustración en animales, asociada a la pérdida de control del ambiente. Cuando pierden el control de su medio ambiente empiezan a tener esta conducta estereotipada. Lo que más se ve son estas mordidas falsas que muerden, pero no están mordiendo de verdad en las barras, en los bebederos o al aire. Y si no se controla bien, justamente por este tema de cuando están confinadas individualmente y no socialmente, estos problemas pueden llegar hasta un 30% de las cerdas y que durante el día hacen estas conductas hasta un 80%. Todos los días están así, haciendo este estereotipo. Está asociado aquí cuando las dejan solas, cuando están en grupo. Acuérdense que los animales son animales sociables y todos estos problemas es porque se separan. Mordida falsa, cerdo preñada, ahí está mordiendo en la barra y no la muerde realmente, la toca. Y pueden estar así el 80% del tiempo. Y es porque están así, o sea, cuando hablamos individuales es porque no tienen contacto real con la otra hembra, porque ahí aquí hay otra cerda, que ella también, pero no hay un contacto real. No es que pueden interactuar realmente. De hecho, esta ni siquiera se pueden dar vuelta. Estereotipa. ¿Y solo son mordidas? Esa es mordir al aire. Ahí estás salivando y estás todo el rato mordiendo como el aire. Como que estás comiendo algo, pero en realidad no estás comiendo nada. Lo mismo acá. Aquí aunque estén con otra hembra, igual están con esta conducta. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo creen que se podría mejorar una conducta estereotipada? Ahí está acompañando. Ya tiene una. Espacio. Espacio, mayor espacio, ¿cierto? La estereotipa, como está asociada a que no controla su medio ambiente, hay que darle la opción de que controle su medio ambiente. Y eso se logra colocándole el medio ambiente lo más cercano a lo que se conocen los silvestres. Entonces, ¿qué lo colocaría? Como primera medida, creo que ingresarían a la trinchera ahí. ¿No? ¿Se puede hacer? Un faro de pájaro, ¿cierto? Para que haga un niño, para que pueda controlar el medio ambiente, para que pueda moverlo, para que oce, ¿no es cierto? Acá está un movimiento. Entonces tiene algún grado de control de su medio. Colocarle algún enriquecimiento ambiental. Enriquecimiento ambiental, colocarle algo que no está acostumbrado y que mejora el bienestar. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en cerda es colocarle alimento, pero que no pueden morder directamente. Por ejemplo, zapallos grandes que no pueden morder y lo mueven como una pelota. Pelotas también se la han puesto. Se entretienen y sienten una especie de poder
respecto de su medio ambiente. Entonces ahí se cae. Profesor, ¿y el suelo influye? ¿Eh? ¿El suelo? El suelo influye, por eso se le pone. El cemento, no porque sea de cemento, que sea de tierra. También. Ahí hay otros problemas, y creo que lo vamos a tocar ahí también, de bienestar cuando uno habla del suelo. Porque esta, bueno, que son razas bien productivas y es complejo tenerlas en suelos de tierra. ¿Por qué? Porque se genera contaminación fácilmente de la urea, entonces empieza un problema de infección más típico que puede ser súper complicado. Eso también pasa con las aves. Las aves que están libres, las famosas gallinas felices, que en realidad son gallinas que están sin jaula. El bienestar en realidad más o menos no, porque el piso donde viven, la tierra donde viven, el pasto donde viven está súper contaminado y se enferman con parásitos. Está comprobado que no es tan bueno el sistema desde un punto de vista de salud, ¿ya? De expresar la conducta y eso sí está bien, pero cuando uno mide el bienestar completo no es tan bueno, ¿ya? Lo mismo pasa con las cerdas, porque puede llegar a un punto donde sea malo tenerlo en tierra, ¿ya? Y lo vamos a ver. El otro problema en estas hembras son la agresividad asociada a la alimentación, y por lo tanto, si está asociada a la alimentación, esa es la solución. Las hembras durante su último periodo de gestación se alimentan con mucha más frecuencia, con más cantidad, por lo tanto pelean. Y en estas peleas se pueden producir esta heridas bastante profundas y complicadas desde el punto de vista de bienestar, eso es dolor y un estado mejorado de bienestar, ¿cierto? Y se ve obviamente cuando están los sistemas compartidos, cuando hay muchas cerdas. Entonces hay que buscar un equilibrio bueno. Aquí deberíamos ver tenemos que están todas juntas y empiezan a pelear. Y los puntos de donde se agarran en general siempre son la oreja, la cara. Es un problema alimenticio. De poca alimentación. Generalmente de poca alimentación. Incluso en algunos ya se ve el aire. Es de piel, pero duele. Uno el dolor y otro es que se puede infectar fácilmente. Entonces ahí hay un manejo especial y no le puede dar, es más complejo, le dicen antibióticos, y están preñadas, entonces todo un tema. Agresividad. Después entramos a los problemas que están asociados a cerdas durante el parto, después del parto y los lechones recién nacidos. Que son diferentes a las anteriores, algunos son un poco similares, pero aquí hay ciertas cosas que hay que fijarse. Que aquí el problema principal de bienestar es la mortalidad de los mismos lechones, que puede llegar a un 10 o un 15%. Las hembras pueden hacer la cerda. La gestación, ¿cuánto dura? Aquí, 3 días. Y pueden producir entre más. Bueno, no voy a entrar en discusión con el profe de producción, pero la variación puede ser entre 10 y 20 incluso. El promedio son 12, 14 por ahí. Pero es altamente prolífica en poco tiempo. Y esa mortalidad de los lechones puede ocurre y puede llegar hasta un 15% de eso. O sea, eso quiere decir que estamos, por una camada, estamos perdiendo 1 o 2 lechones. La causa de esta mortalidad, sin lugar a dudas, es el asentamiento, el espacio que existe entre la hembra, o donde está la hembra con sus lechones. Y en algunos casos, y en producciones que están realmente más
es por la enfermedad, colibacilosis, Escherichia coli, ¿cierto? Diarrea del recién nacido. Y enfermedades, por ejemplo, en los sistemas de cerdos felices o cerdos libres también puede pasar, porque como están en la tierra, consumen alimentos, o sea, la tierra que está contaminada, fuertemente contaminada con coli u otras bacterias y parásitos, y se enferman y se mueren. Enfermedades que pueden ser catastróficas, se mueren todos los lechones o hasta 2 lechones por camada. Los aplastamientos por espacio, los sistemas actuales están tendiendo a que no sea así, donde los cerdos está de lado y están los lechones al ladito y pueden salir. Cuando la hembra la cerda se echa es donde ocurre el aplastamiento. Y uno ve el lechón después ahí aplastadito en la hora. Y es bastante normal ver este tipo de aplastamiento y los lechones salen corriendo. Ahí, ¿vale? Sí. Colibacilosis, que es la que se da acá, ¿cierto? Los cerdos con esta diarrea explosiva, por enfermedad, o los cerdos aplastados. Como eso también, ustedes saben que los cerdos tienen, dentro de su conducta normal de alimentación, los lechones tienen su jerarquía. Aquellos lechones que son los que ganaron las peleas iniciales van a obtener la petilla que tiene más leche, que son las que están más hacia la cabeza, y esos son los dominantes. Y los demás tienen que agarrar así, hacia para abajo, lo que puedan, y son los que, por ejemplo, estos que se meten acá abajo a buscar la petilla abajo, son los que están más predispuestos a estos aplastamientos por los mismos lechones. ¿En cuánto ven? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como les decía, los sistemas de libre pastoreo, que tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas. Estos refugios donde están las hembras y pueden parir ahí. Y claro, el aplastamiento es mucho menor, pero en esta granja, con este tipo de producción, en la pura tierra, se juntan bacterias, se juntan parásitos. Hay estudios que han tomado la tierra y han encontrado los parásitos de las bacterias en cantidades muy altas que se pueden contaminar los lechones y se pueden morir por enfermedad. Eso a veces no es ideal tenerlo así. ¿Cuáles son los problemas después del destete y durante todo el crecimiento? Pues está la hembra de los lechones, tienen estos problemas, y después viene el crecimiento, la fase de cría en los cerdos. Están asociados al bienestar y están asociados a manejos de la producción y la castración. ¿Cuántos de ustedes han castrado chanchitos? Todavía nadie, ninguno. ¿Todavía no han salido con Luis aquí? ¿Tú saliste con Luis? ¿Te acuerdas cómo lo castraste? ¿Te acuerdas cómo lo castraste? ¿Ya eran grandes? Ya, pero ¿te acuerdas cómo se hizo? ¿Se hizo con anestesia, sin anestesia? Local. ¿Ah? Anestesia local, pero se hizo con anestesia. Que antes, y todavía, esta castración se hace sin anestesia en cerdos que son bastante chicos. Yo llegué a hacer en algún momento, hace tiempo, estas castraciones con 3 días de edad. Agarraba y cortaba y nomás, y exploraba y así como una piquilla y sacó sin anestesia. Porque se creía, y todavía se cree, que no es cierto, que por un problema de desarrollo todavía no están las fibras nerviosas desarrolladas, entonces no sienten dolor. Eso es como el típico concepto que uno tiene para hacer a vaca, para fertilidad incluso, por el tema del cortisol. Pero eso no es cierto. Tienen todas sus fibras nerviosas bien. La castración es importante porque provoca dolor, provoca mucho dolor, inflamación. Se debe hacer con anestesia. Si no se hace con anestesia, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratorio, gritos, mayor a Hz, chillidos, ¿alguien ha escuchado? Provoca una inmunosupresión porque el estrés que provoca, desde largo plazo, una semana por lo menos,
Lo otro que provoca, que está asociado con una producción, es que disminuye el movimiento de los animales, porque les duele tanto que no quieren caminar, o caminan medio raro. Están bastante menos activos y temblores. Temblores musculares por el dolor que sienten. Ahí me colocaron un antibiótico, entiendo yo, y ahora viene un concepto para se agarra las cuatro patas, expone y sin anestesia. Se hace muchas veces en el campo, el mismo dueño. El que no quiere verlo, no lo ve. Se saca, eso. Bueno, la castración se hace justamente por los problemas que tiene yo desinfectante para moscas y tal. Se los digo porque cuando uno lo hace, no lo hace así. Cuando uno está presente, En producción no se hace así. ¿Ah? En producción no se está haciendo, se está haciendo con anestesia local, cortita y listo. Ya lo ponen. Se recomienda dentro de las 2 semanas, primera semana de viento. Durante el destete y el crecimiento, lo más importante acá que tiene relación con bienestar son las agresiones. Las agresiones están asociadas a qué? A que el destete en los cerdos se produce súper temprano. Uno quiere sacarlos al lado de la madre para que la madre pueda ciclar de nuevo, secuestrar y preñar lo antes posible. Se sacan los cerdos lo antes posible desde la madre. De forma natural deberían salir o destetarse a las 10 semanas los cerdos, pero en general se están destetando a las 4 semanas. O sea que es un periodo donde todavía son lechones probablemente tal. Y por lo tanto existen estas conductas de búsqueda de la madre y buscar a través de estos masajes a en otros cerdos la tetilla. Y se produce esta agresión, empiezan a morderse entre ellos porque están buscando las tetillas de la madre. Y creen que el otro que está al lado le va a dar leche. Y se provocan este tipo de agresión, como digo también recién, o se muerden la cola. Solamente por buscar ese tipo de masajes que se da ahí. Es un lechoncito haciéndole un masaje en la guata a otro lechoncito, creyendo que es la mamá. Y eso puede provocar incluso heridas, ¿no? Es importante. Y además un problema de bienestar porque ese cerdo está gastando tiempo, está gastando energía, está frustrado porque no tiene leche. Un problema. O estás peleando, están peleando, se agarran la oreja, el cuello. Paran. ¿Cuándo paran cuando el otro ya? Hasta que uno se siente. Estoy adelantando. Ya está callado. Para no parar por agresión. Y por un problema únicamente de manejo productivo, que es otro tipo de. Y ahí están con la madre y se agarran.
Después de esta fase, si no tienen ningún problema, igual existen problemas de bienestar durante el crecimiento, cuando llegan en crecimiento fuerte, y están relacionadas a heridas y lesiones óseas, porque estos animales crecen súper rápido. En 6 meses están pesando 120 kilos. Entonces crecen súper rápido y los problemas que más se ven desde el punto de vista de bienestar son lesiones óseas, heridas y lesiones óseas, fractura o problemas en las patas. Sobre todo en producciones donde el piso es de cemento, existe más probabilidad de que existan estas lesiones porque se resbalan y porque se quiebran. Y lo que se está atendiendo actualmente es colocar paja o de maíz. O bien este tipo de producción donde el piso, si bien es puede ser de cemento, tiene esta franja donde le permite al cerdo sentirse más tranquilo y evita que se falte. Obvio, plástico en ese momento. Actualmente todos están entendiendo esto. Esto. Debería decir algo, pero después me comprometerá algo. Pero los que tienen así como están nomás debajo, ese igual que la misma contaminación que es con la tierra. Aquí el problema es que tienes que estar cambiando la sardina constantemente. Antes se ocupaba harto, y no sé si es que lo que hicieron producción se acuerdan, el tema de la cama caliente, cama fría. La cama caliente era cuando se ocupaba serrín durante todo el proceso productivo y era una que se colocaba y se cambiaba al final. Se colocaba también problemas de infección. Entonces lo que se está buscando ahora es cambiar más. Es más costo para la producción, pero disminuye el problema de bienestar. Problema óseo, como el que se ve aquí, ¿no es cierto? Una fractura de... ¿Qué es esto? Húmero, bien, díganlo con fuerza. Claridad, no digan bien. Es húmero. Y los otros problemas también durante el crecimiento es que estos animales son grandes, 120 kilos, están en una producción animal, cuando lo ven son más tremendas. 120 kilos, que son difíciles de manejar con ese tamaño. Y lo que tradicionalmente se ha ocupado son las picanas. ¿Saben lo que son las picanas? Son estos palos puntiagudos que se les pegan a los animales. Incluso hay picanas eléctricas que tienen que hacer mover al animal en la dirección que uno quiere. Los cerdos como son tan grandes y no hacen mucho caso al humano, tradicionalmente lo que se hace era ocupar picanas para poder moverlo. Eso ya se está dejando de ocupar porque es un problema de bienestar importante. Y lo que se hace es criarlos desde chicos con sistemas de manejo animal adecuados. ¿Cuáles son esos? Uno conoce que todo animal tiene un espacio propio, como un metro cuadrado, si uno quiere colocar así directamente. En los cerdos existe esta zona de escape, que si uno se acerca a los 60, más o menos los 60 grados desde el punto de la escápula, el cerdo se va a mover de forma derecha. Entonces, si tú sabes eso, como la persona que está manejando los animales, tienen que mover así los animales, y eso se puede hacer, por ejemplo, con una bolsa que suene y lo van moviendo, y no necesita el uso de picanas. Y eso se hace a través del tiempo, desde que son chiquititos hasta que son grandes. Y actualmente, por ejemplo, a los super cerdos ocupan este sistema y anda súper bien. Los suben a los camiones tranquilitos, sin bulla, porque ellos antes se sentían, solamente haciendo este manejo adecuado conociendo la conducta de los animales, haciendo este manejo adecuado. Y disminuir el estrés de los animales. Y para finalizar, ¿qué regulaciones existen
cerdos a nivel nacional que tienen relación con bienestar animal y para las demás especies también productivas de carne. Hay internacionales, la normativa internacional de la Organización Internacional, la Organización Mundial para la Sanidad Animal, la OIE, que tiene su capítulo 7 que dice que se tiene que respetar el bienestar de los animales, que nosotros tenemos que también adecuarnos con leyes, y también internacionales específicas. Si se acuerdan, la semana pasada que habíamos mostrado el sellito del Freedom Food, que son certificaciones privadas que dicen que este cerdo, esta carne que tú ves aquí fue tratada con buen bienestar. Este es chuleta de cerdo, no ahumada, no es chuleta, esto es el famoso tocino de los perros, que es diferente al tocino que se come al desayuno. Y que tiene este sello, entonces se certifica que están con bienestar. Y están las nacionales, probablemente tal. En Chile, quien está a cargo del bienestar animal terrestre del Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola Ganadero, y específicamente en el caso de los cerdos o producción animal, está el decreto 29/3031. No se lo estoy diciendo así nomás, ¿no? 29/3031, que son decretos que dicen relación con el transporte y el sacrificio de los animales y las formas de producir estos animales. 29 producción, 30 transporte, 31 matanza o sacrificio. Y está recientemente la ley 20.380, que es de, ¿saben cuál es? La ley de protección animal. Que en el caso de las producciones, esta ley protege la crueldad frente a estos animales. El uso de picanas, por ejemplo, de golpes durante la producción. Eso es lo que mira, crueldad.